Ahora tendremos la presencia de la doctora Leticia Castillo Quiñones, quien nos va a hacer una reseña sobre el 8 de marzo, la huelga de mujeres y la marcha mundial. Le cedo el micrófono a la doctora. Bien, pues buenas tardes y repito el agradecimiento a la presencia de quienes están aquí, de quienes se quedaron y quienes llegaron. Y bueno, este evento se pensó como hacer una reseña que nos sirva para reflexionar en el significado que tiene el día 8 de marzo, proclamado como Día Internacional de la Mujer desde 1977. ¿Sí? Entonces, le puse el subtítulo a este texto de momentos de una lucha que no termina, porque el 8 de marzo gira alrededor de la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres, del movimiento feminista que ha tenido tantísimas expresiones en diferentes épocas y partes del mundo, y podemos empezar pensando que todavía queda muchísimo por hacer, aunque también parece que hemos avanzado bastante en esta lucha. Entonces, bueno, el Día Internacional de la Mujer se remonta la conmemoración o celebración oficial al año 1977, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. En 2018, el día de ayer, el secretario de este mismo organismo, el secretario general, en su declaración sobre el tema, escogí un fragmento que nos ofrece la panorámica actual de esto. Dice: estamos en un momento decisivo para los derechos de las mujeres. Las desigualdades históricas y estructurales que han dado lugar a la opresión y a la discriminación están saliendo a la luz como nunca antes, y pienso yo que cuando él escribió esto estaba pensando en todos estos movimientos que se han hecho tan presentes, sobre todo en Internet, en las redes digitales, en toda esta emergencia de denuncias y de hablar cosas que se habían callado durante tantos años, ¿no? Desde América Latina hasta Asia, pasando por Europa, en las redes sociales, en los platos de cine, en las fábricas, en las calles, las mujeres están pidiendo que se produzca un cambio duradero, y que no se toleren ni las agresiones sexuales, ni el acoso, ni ninguna clase de discriminación. Entonces lo veo muy ad hoc precisamente para los eventos que tuvimos hoy nosotros. Dice: conseguir la igualdad de género y empoderar a las mujeres y las niñas son tareas pendientes de nuestra época y constituyen el mayor desafío en materia de derechos humanos del mundo. Esto se emitió ayer. Y bueno, ahí podemos acudir a la cronología de los eventos que han marcado este día y la lucha por los derechos de las mujeres. Utilicé varios documentos y les recomiendo mucho que visiten la página de ONU Mujeres, porque hay una línea de tiempo interactiva muy interesante, donde hay más información de lo que yo aquí voy a comentar. Sí. En 1848 se realiza la primera Convención por los Derechos de las Mujeres. Años antes, 2 mujeres norteamericanas habían acudido a Londres como delegadas de Estados Unidos a una convención internacional antiesclavista, pero no las dejaron entrar por ser mujeres. Hay una expresión así como: se consideraba que su condicionamiento físico no era apropiado para estar en un lugar público de debate, una cosa así. Ahí refiero a la página del dato histórico. Entonces, las mujeres pues regresan muy molestas porque tuvieron que escuchar la convención atrás de las cortinas del teatro donde estaban, y regresan a Estados Unidos con una inquietud ampliada de qué onda con la participación de las mujeres, y años después pues organizan esta convención que congregó a cientos de personas, hombres y mujeres, en lo que se considera fue la primera Convención Nacional en Estados Unidos por los Derechos de las Mujeres, y ahí se emitió una declaración que se titula Sentimientos y Resoluciones, que abogaba por la igualdad entre los sexos
en todos los planos, en lo social, en lo económico, en lo político, religioso. En 1893, en Nueva Zelanda, hay otro evento de sufragistas, mujeres que demandan su derecho al voto. Esto marca mucho el inicio de los movimientos feministas en varias partes del mundo. Ellas entregan un pliego que medía 270 metros de largo, con 32,000 firmas de hombres y mujeres, en demanda del sufragio femenino ante el Parlamento de Nueva Zelanda. Poco después, Nueva Zelanda es el primer país autónomo que permite votar a las mujeres. En 1909 se declara el Día Nacional de la Mujer en Estados Unidos, de conformidad con una declaración del Partido Socialista de este país. Ellos deciden celebrar el 28 de febrero este día, ¿sí? Y lo siguieron celebrando hasta 1913. ¿Sí? En 1910, la Liga Internacional Socialista proclama el día también. En Copenhague, la propuesta es aprobada unánimemente por la conferencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países. No se estableció una fecha fija, no hubo un acuerdo sobre cuál día, pero se acordó celebrar el Día Internacional de la Mujer. En homenaje al movimiento a favor de los derechos de la mujer y para ayudar a conseguir el sufragio femenino universal. ¿Sí? En 1911 también se considera como el primer Día Internacional de la Mujer en 4 países de Europa: Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Se celebra por primera vez el 19 de marzo, un Día Internacional de la Mujer. Se calcula que entre los mítines que se realizaron, las concentraciones en estos 4 países reunieron a más de 1 millón de mujeres y hombres. ¿Sí? En este evento, además de exigir el derecho al voto y el derecho a ocupar cargos públicos, las mujeres exigen el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. En 1911 ocurre un suceso muy trágico. A los pocos días de esta conmemoración en Europa, acá en el otro lado, hay un evento que marca este día, que es el incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York, que causa la muerte de 146 trabajadoras, la mayoría de ellas jóvenes inmigrantes. Aquí hay una descripción, la dejé textual, de una de las historiadoras de la Organización Internacional del Trabajo sobre este evento, sobre cómo se encontraban estas mujeres que murieron ahí. No se podían acercar a hablar con el propietario, tenían que fumar escondidas, las mujeres obreras en Nueva York, ¿no? Recibían bajos salarios, tenían que pedir permiso para comer, trabajaban largas horas el sábado. En este caso el evento fue un sábado, ¿sí? Y las puertas estaban cerradas con llave, no tenían derechos ni protección legislativa o representación laboral. Era la clásica fábrica clandestina, muy cerquita de lo que era la esclavitud, ¿no? Hay algunas versiones, no sé qué tan fidedignas sean, que dicen que precisamente estaban encerradas por su patrón, debido a que en esos días había muchas protestas callejeras de movimientos obreros en Nueva York y él quería evitar que se salieran a protestar, pero no sé qué tan fidedigno sea, por eso no lo incluí, no era una fuente académica. Y bueno, son momentos de una lucha que no termina. Tenemos el movimiento de mujeres por la paz. Esto ocurre en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Este es otro contexto que aglutina mucho a las mujeres, ¿sí? El luchar por la paz cuando está la amenaza de la guerra o cuando están las consecuencias de la guerra, de la Primera Guerra, ¿sí? Las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de 1913 y su principal demanda era la paz y los derechos. En el resto de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo del año siguiente para protestar también por la guerra o para solidarizarse con las demás mujeres.
En 1917 hay una huelga de mujeres rusas ante los 2 millones de soldados que mueren en la guerra. Ellas escogen un nuevo último domingo de febrero para declararse en huelga en demanda de pan y paz. 4 días después, el zar abdicó y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho al voto. Este histórico domingo pues tiene 2 fechas por 2 calendarios. El que se usaba en Rusia en ese entonces corresponde al 23 de febrero y el que se usaba en otros países en ese entonces, que era el calendario gregoriano, corresponde al 8 de marzo. ¿Sí? En la década de 1920 ocurre otro hecho relevante que incluye esta cronología de ONU Mujeres, que se me hace importante mencionar. Es cuando se da la primera campaña contra la mutilación genital femenina, ¿sí? Esto lo hace una sociedad de médicos de Egipto en un momento donde ellos dicen, dan el mensaje sobre las consecuencias que este evento puede tener en la salud de las mujeres. Y bueno, debemos tener en cuenta que a la fecha al menos 200 millones de mujeres y niñas vivas han sufrido esta práctica. Es una lucha que aún no se acaba, se ha avanzado, pero no. En Nigeria, en 1929, hay una protesta que se conoce como la Revuelta de las Mujeres en Aba, en 2 provincias del sureste de Nigeria, que se comunican a través de unas hojas de árbol con mensajes. Dicen en la descripción que hace aquí el autor que menciona esto, es que era el Facebook de aquellos años, y se acuerdan entre 2 provincias bastante lejanas de mujeres hacer esta protesta, cantando, bailando, golpeando paredes, destrozando tejadas, protestan por el autoritarismo de sus jefes británicos, ¿sí? Por el poder británico. Y bueno, aunque la represión cobró víctimas mortales, lograron que algunos de estos jefes dimitieran y que les quitaran los impuestos que les cobraban a ellas por mercadear también. En 1948, otro evento que marca un hito en esta lucha es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que define por primera vez en la historia los derechos básicos y las libertades fundamentales que deben disfrutar todos los seres humanos, mujeres y hombres por igual, así se escribe ya. En 1960, una historia más cercana y seguramente muchos de nosotros ya la conocemos, es de las hermanas Mirabal o las mariposas, como también se les conoce, Minerva, María, Teresa y Patria, ¿sí?, que forman un movimiento de oposición contra el dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana y que el 25 de noviembre de 1960 son asesinadas. Por este evento, cada 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Y bueno, entre las décadas de 1960, fines del 60 y 70 principios, ocurren varios eventos muy importantes que permiten que se potencie mundialmente el discurso sobre los derechos de las mujeres. En 1967, la Asamblea de la ONU adopta la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, aunque tarde en entrar en vigor, pero en esa fecha la adoptan. En 1975, se celebra el primer Año Internacional de la Mujer desde la ONU también. Es también el primer decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. En 1975 también es la primera conferencia mundial sobre la condición jurídica y social de la mujer, esto es en México. En diciembre del 77, la Asamblea de la ONU proclama el 8 de marzo como el Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. En 1979 se aprueba en la ONU una convención muy conocida también por el movimiento feminista, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, que se considera como el tratado más exhaustivo y el marco legal jurídico internacional más acabado para proteger nuestros derechos humanos, ¿sí?
Y bueno, el Día Internacional de la Mujer tiene otras expresiones. En 75 hay una celebración muy peculiar de estas mujeres de Islandia que nos pusieron el ejemplo. El 24 de octubre, 25,000 mujeres hacen lo que ahora es la huelga de las mujeres, huelga en el trabajo doméstico, ¿sí?, que paraliza toda una ciudad, ¿sí? 5 años después, algunas de las mujeres que participaron y que convocaron a esta huelga, entre ellas, una se convierte en la mujer presidenta de este país porque derroca a otros 3 candidatos masculinos. Y bueno, ahí tenemos una imagen de esa movilización y algunas publicaciones, no sé si alcancen a apreciar en inglés, las brujas regresamos, están regresando, the witches are returning, no, el siguiente, sí. Y bueno, es una información de este movimiento que ocurre en Islandia, no anoté el nombre de la ciudad, perdón, y la verdad es un nombre extranjero que no recuerdo. En 1995 es la declaración y la plataforma de Beín. Es un marco integral aprobado por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, con acciones previstas en 12 esferas fundamentales para promover los derechos de las mujeres. No los menciono aquí, pero recuerdo mujer y pobreza, mujer y medios de comunicación, las niñas, son así como ya aspectos muy concretos sobre los derechos de la mujer en relación a… es una hoja de ruta histórica que firmaron 189 gobiernos, que establece la agenda para materializar los derechos de las mujeres. Se considera un punto de inflexión en la lucha por la igualdad en el marco internacional, ¿sí? Y es uno de los recursos en los que se apoyan muchísimos apelaciones, demandas, denuncias ante organismos internacionales por parte de organizaciones nacionales, como es el caso de México, ¿no?, en algunos juicios. Y bueno, después de Pekín hay otras reuniones que tratan de dar seguimiento. En 2000 se acuerda que esta convención sea evaluada quinquenalmente, en 2005 se hace una evaluación, en 2010 se realiza la primera evaluación quinquenal. En 2013 el Consejo Económico y Social de la ONU pide a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer que examinen y evalúen la aplicación de esta plataforma, y se exhorta a los Estados miembros de la ONU a llevar evaluaciones nacionales, ¿sí?, y se les alienta pues para que se vigile el cumplimiento, ¿no?, de esta convención. Por eso es decir, otra vez, una lucha que no termina. Aquí hay datos que nos hablan de lo que tenemos de cara, ¿no? Hoy 1 cada 3 mujeres sufre violencia a lo largo de su vida, 830 mueren por causas relacionadas con el embarazo evitables, solo 1 de 4 parlamentarios son mujeres a nivel mundial. Hasta 2086, aquí me equivoqué, es una proyección, perdón, pensé que yo me había equivocado, es una proyección, hasta 2086 no se cerrará la brecha salarial si no se contrarresta la tendencia que ahorita tenemos. O sea, vemos cifras macros y todavía la brecha salarial por el mismo trabajo entre ambos sexos permanece, ¿no? Entonces se considera que la desigualdad de género es endémica. Y bueno, ahora cuando la comunidad internacional se une a la causa de la Agenda para el Desarrollo Sostenible, se señala que hay que luchar porque las próximas generaciones vivan en un mundo donde las mujeres podamos expresarnos, decidir e intervenir y disfrutar de los mismos derechos de los hombres. La misma agenda, en otras palabras, de cuando nace la primera proclamación de esto, ¿no? Y bueno, sigue habiendo muchas protestas, muchas manifestaciones alrededor del mundo. Aquí nomás se menciona una en 2003, una acción colectiva por la paz de mujeres de Liberia que hacen incluso huelga sexual para que sus hombres dejen de pelear, de luchar. Son guerras intratribales muy fuertes y lo logran. En India, otro movimiento denominado Justicia para las Mujeres, cuando un pequeño grupo de mujeres hace una estrategia desde abajo
de tocar troncos de bambú, para protestar cuando escuchan que un vecino está maltratando a su mujer, ¿sí? Y lo intervienen y obligan a que reconozca el maltrato y decidan ponerle fin. Hay microluchas, hay macroluchas que están dispersas por todo el mundo. En 2011, pues hay como esta decisión de hacer frente al status quo en la península arábiga. Ustedes saben que en los países es donde está más vulnerable aún la situación de las mujeres, hasta las capitales del norte de África, y muchas mujeres han protestado en diferentes momentos por sus derechos, conformando lo que ya se conoce como el movimiento panarábigo. Y bueno, una lucha que no termina, que también la encontramos en los hashtags, en el activismo digital, ¿sí? Aquí vemos todas estas etiquetas que han sido tendencia en algún momento, y quizás la más reciente y la más conocida por nosotros es el Me Too, o el Yo También, y localmente creo que varias veces hemos recurrido a decir ni una menos, ¿no? También por la situación, el contexto de Ciudad Juárez. Con el paso del tiempo, las manifestaciones y acciones colectivas exigiendo los derechos de las mujeres continúan en muchas partes del mundo. Podemos recordar la marcha reciente en Nigeria por la violación de un estudiante, también por el secuestro de 280 niñas, una movilización impresionante en aquellos lares. Y bueno, el Día Internacional de la Mujer se convierte en una conmemoración que a veces no nos gusta que le llamen celebración por el sentido que nuestro idioma tiene esta palabra, porque de pronto parece que se convierte en una fiesta, cuando vemos tantos desafíos toda de frente, que sí hay muchos logros, pero no podemos dejar de ver que todavía hay mucho trabajo por hacer, muchas desigualdades, muchas brechas. Es un momento de reflexión y de encuentro, como esta semana, la 9ª, ¿no?, conmemorativa de la lucha internacional por los derechos de las mujeres, que se realiza aquí en la UACJ a través de la Maestría de Estudios Interdisciplinarios de Género. Entonces, los invito a continuar con los eventos de esta semana. Creo que a las 4 es el siguiente, mañana tenemos más, los programas están a la vista. Y bueno, agradezco mucho su presencia, sería todo por mi parte.